dispositivo móvil que tiene una opción que dice preguntas. Posteriormente, si la sesión termina y tienen dudas, pueden escribirnos en aspel.com.mx/buzón.eventos, en donde serán contestadas sus dudas vía correo electrónico. También es importante señalar que si quieren que un experto personalmente les apoye con algún tema en particular, sobre qué sistema Aspel les podría funcionar o quisieran utilizar en su empresa, pueden acercarse con alguno de los expertos a través de la liga aspel.com.mx/expertos. Ellos se encuentran en varios puntos del país, por lo que seguramente van a encontrar algunos cercanos a ustedes. Ahora, si lo que desean es tomar algún curso, podrán ingresar a aspel.com.mx/cursos UF y estos mismos expertos podrán darles todas las herramientas para que conozcan el sistema de su interés. Hoy es una excelente oportunidad para que tomen los cursos y resuelvan todas las dudas que tengan, adquieran conocimientos nuevos y generen el máximo provecho de las funciones y características de los sistemas Aspel. Es muy importante que nos apoyen contestando el breve cuestionario al final de la sesión y que sepan que Aspel está brindando información todas las semanas acerca de los beneficios que tienen con nosotros, por lo que les invito a ingresar a la dirección aspel.com.mx/webinars, en donde están publicados todos los eventos virtuales. Reitero, si tienen alguna duda, pueden escribirnos durante el seminario para que sean contestadas en línea a la brevedad posible o nos puedan escribir posteriormente a través de la liga aspel.com.mx/buzón.eventos. En este momento cedo la palabra al experto en capacitación, el ingeniero Giovanni Delgado, para dar inicio al seminario. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Gerardo. Sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje donde tocaremos un tema de gran relevancia como es la generación de comprobantes fiscales, dando apertura a su ingreso en lo que es la facturación electrónica y reforzando sus conocimientos adquiridos con previa experiencia. En esta ocasión, como bien nos mencionaron, estaremos tocando el tema conociendo las prácticas o mejores prácticas para generar sus comprobantes fiscales en Aspel SAE 8.0. Como objetivo principal, tendremos conocer algunas recomendaciones básicas para la correcta generación de los comprobantes fiscales en Aspel SAE 8.0, aprovechando al máximo las herramientas y menús intuitivos que el sistema ofrece al usuario. Veamos que dentro de nuestra agenda tendremos lo que es remontando el tiempo un poco a los antecedentes del CFDI, identificaremos qué son las guías de llenado que emite la autoridad. Veremos algunas generalidades sobre los catálogos para la emisión de CFDI y revisaremos consideraciones y configuraciones para la emisión de CFDIs de ingreso, comprobantes de pago, así como los procesos de cancelación. Conoceremos el proceso para generar la relación fiscal entre documentos y por último veremos las consideraciones para la emisión de CFDIs con estímulo de franja fronteriza norte o sur. Es importante comentar que las configuraciones vistas en este webinar son muy semejantes a las que se aplican en otros sistemas Aspel como ADM, caja o facture, ya que los menús que trabajan en ellos son muy similares. Vamos a iniciar primero reconociendo e identificando qué es SAE, tomando que este es un sistema administrativo empresarial que controla todo el ciclo de compra y venta de tu negocio, automatiza los procesos administrativos y cumple de manera sencilla con las disposiciones fiscales vigentes. Es ideal para trabajar con pymes, fabricantes, comercializadoras y empresas de servicios. Entrando ya como tal en la agenda, iniciemos con los antecedentes del CFDI. ¿Qué es un CFDI? Pues son las siglas o nomenclatura de comprobante fiscal digital por Internet, el cual entró en vigor a partir del año 2014 como obligación para la comprobación de ingresos y deducciones. El Servicio de Administración Tributaria autoriza a proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet, conocidos como PACs, en este caso uno de ellos sería Aspel, para que efectúen la validación, asignen un folio e incorporen los sellos fiscales en nuestros documentos. La autoridad establece que la emisión de CFDIs se debe generar a más tardar dentro de las próximas 72 horas siguientes a la operación. Esto quiere decir que tenemos 3 días después de haber realizado alguna operación con alguno de nuestros clientes para poder emitir estos documentos, según lo que nos indica el Código Fiscal de la Federación en el artículo número 29. Dentro de los antecedentes tenemos que en el 2018 hubo una modificación en la manera en la que se llevaba a cabo esta
envío de información ante el SAT, entrando en vigencia lo que es la versión 3.3 de CFDI como obligatoria, donde se incluyen diversos catálogos para la emisión de dichos documentos, actualizando la resolución miscelánea fiscal en su anexo 20, específicamente el capítulo 2.7, donde establecen las reglas para la emisión de comprobantes. Entre estas reglas para la emisión, pues tenemos las disposiciones generales, el almacenamiento de los CFDIs, la generación de los CFDIs, los servicios de validación de CFDIs, requerimientos para las representaciones impresas del CFDI, hablando en lo referente al PDF, y complementos para incorporar información fiscal en estos documentos. Es importante tomarlos en consideración y si tienen la oportunidad, revisarlos de una forma un poco más particular para identificar aquello que puede o no llevar a sus documentos. También, como indicamos, pues el SAT nos proporciona o la autoridad establece algunas guías de llenado para la emisión de estos documentos, donde especifica los requisitos que debe tener cada uno de estos comprobantes según lo establecido en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación en la fracción número 6. En pantalla ven lo que es un ejemplo de una guía de llenado. Vemos que básicamente podemos ver el glosario. Cada una de estas guías contiene un glosario, así como una introducción de para qué nos va a servir y un desglose específico de los campos que pudieran aplicar. Estas guías las pueden encontrar con facilidad desde internet. En cualquier navegador escriben, por ejemplo, guía de llenado facturación 3.3. Si habláramos de nómina, verían algo muy similar: guía de llenado nómina 3.3 o 1.2 en este caso, dependiendo la versión de la nómina. En cualquiera de los dos rubros lo podrían encontrar. Si habláramos de comercio exterior, también podrían buscar la guía de llenado de comercio exterior y podrían ver los campos de llenado que debe de contener su documento a emitir. Entre los catálogos para la emisión de CFDI, pues como sabemos, la autoridad implementó diversos catálogos con la finalidad de homologar la información que contiene dicho comprobante y asimismo evitar errores de captura de los mismos. Entre estos catálogos destacan la clave de productos y servicios, el catálogo de formas de pago, métodos de pago, el catálogo de monedas, países y el uso de CFDI, que son datos que nos solicitan y que básicamente en cualquier documento, no solo hablando en ámbito de facturación, también en nóminas, traslados y demás, podríamos encontrar estas claves de referentes en los XML o inclusive en los PDF. En pantalla ven un ejemplo que corresponde al catálogo de claves de productos y servicios, el cual pues es bastante extenso, teniendo aproximadamente un total de 52.511 claves. Difícilmente no van a encontrar su producto en este catálogo. Es importante revisarlo también. Pueden descargarlo desde la página del SAT o buscando lo que son los catálogos de llenado de CFDI en su navegador. Esto, pues la idea es que independientemente de nuestra descripción del producto, pues hay una clave general numérica, en este caso la primera columna que vemos en pantalla, con la que podría identificar el SAT de qué estamos hablando o a qué hacemos referencia en nuestro producto. Es importante mencionar también que no vamos a encontrar las claves o la descripción de esa clave tal cual nosotros describimos nuestro producto. Un ejemplo de esto es que tal vez nosotros en nuestros documentos escribimos para la descripción botellas de agua de 500 mililitros. No forzosamente la encontraremos así en la descripción según el catálogo. Tal vez en el catálogo solo encontremos botellas de agua, pero al hacer alusión y ser muy parecido o homogénea a lo que estamos facturando, pues nos serviría esa clave. Veamos entonces lo que es la emisión de CFDIs de ingreso. Un CFDI de ingreso es uno de los tipos de CFDI y se emite siempre que se realiza una venta, puesto que tiene como objetivo principal demostrar los ingresos de los contribuyentes ante la autoridad. Dicho CFDI debe de contener RFC del cliente, clave de producto o servicio, así como unidad de medida, uso del CFDI, método de pago y forma de pago según los catálogos que mencionamos anteriormente. Para emitir de manera correcta los CFDIs de ingreso, hay algunas consideraciones que se deben tomar para SAE en este caso y para los otros sistemas de facturación que se utilizan actualmente en ASPEL, como es la configuración general de la facturación electrónica, la asignación de claves de los productos, así como validar los RFCs de clientes para que sean válidos. De forma general, para poder revisar estas características, o el punto número 1 sería desde los parámetros del sistema, de nuestro sistema SAE. En el menú Factura electrónica debemos habilitar nuestra casilla que indica habilitar facturación electrónica. Con esto podríamos enviar nuestros comprobantes al SAT directamente al momento del grabado.
cargar nuestros certificados de sello digital que previamente la autoridad nos ha emitido, así como realizar lo que son pruebas de conexión con el servicio de timbrado y un contrato. Un poco más adelante veremos esto ya directamente en el sistema. También indicamos que en los productos, en los detalles de los mismos, en su pestaña fiscales, pues podremos encontrar los dos campos referentes a la clave SAT y clave de unidad, donde apoyándonos de los catálogos o ayuda de catálogo, podremos seleccionar una de las claves que nos sean más fáciles de identificar o que vayan referentes al producto o servicio a facturar. En la validación del RFC del cliente, al momento del llenado de uno de ellos o al agregar uno nuevo al sistema, podremos utilizar un botón que nos apoya con esa validación, o si ya lo tenemos dado de alta, simplemente modificándolo, podremos también hacer uso de este botón. Para la emisión de estos documentos de ingreso, tendríamos el menú Ventas Facturas, donde podríamos hacer el llenado de los campos que nos soliciten para esta característica, como son el cliente, las fechas de entrega, el esquema de impuestos a utilizar, productos, cantidades, precios y demás. Más adelante veremos esto. En pantalla ven un ejemplo de cómo es que se ve un documento de tipo ingreso, ya en la emisión de un PDF, notando algunas características, como son el tipo de comprobante, que sería de tipo ingreso. Vemos también la forma de pago, método de pago, según el catálogo que nos indica la autoridad, así como uso de CFDI. La unidad de medida y clave SAT del producto o servicio no lo veríamos directamente en el PDF en los formatos actuales que se encuentran, aunque revisándolo, pues sí podríamos mandar a traer o llamar estos dos campos y verlos directamente en el PDF, siendo no obligatorios para esta emisión. Vemos también que en el XML o en la revisión del XML contaríamos también con estos campos, como son el uso del CFDI. Vimos también que algunos catálogos nos mostrarían la moneda, método de pago, el tipo de comprobante, lo que corresponde a la clave de unidad de nuestro producto o servicio, clave del producto o servicio y la forma de pago. Entonces, como vemos en el XML son datos obligatorios que aparecen, sin embargo en el PDF no es obligatorio esta característica. Veamos cómo se ve esto o cómo se haría esto en el sistema. Ingresando en el menú Configuración, Parámetros del sistema, nos mostrará la ventana general de la configuración para nuestra emisión de documentos. En este caso, pues es importante validar que estén correctos los datos de nuestra razón social, nuestro RFC y haber indicado el régimen fiscal para nuestra empresa. Es importante que identifiquen cuál corresponde a cada uno de ellos en caso de ser personas físicas o ser personas morales. Hay un catálogo completo y en alguno de estos debe existir el que ustedes tienen asignado en el momento del alta. En la pestaña Domicilio Fiscal hay que llenar los datos correspondientes a nuestra dirección fiscal como tal, y es muy importante el dato obligatorio, código postal. Esto mismo sucedería para el campo Datos de expedición, donde nos solicitan el código postal como dato fiscal requerido u obligatorio. Una vez llenados estos datos, debemos ingresar en la barra lateral izquierda en la pestaña Factura electrónica. Tenemos que habilitar la casilla que nos indica habilitar facturación electrónica y llenar los campos correspondientes al certificado, llave privada y contraseña, donde nos indicará en automático la vigencia de los mismos, la cual es de 4 años específicamente. Hay que estar pendiente de esta, aunque el sistema les alertará cuando estén cerca de llegar a caducar estos certificados. Terminado esto, en configuración de comprobantes, el servicio de timbrado es importante configurarlo indicando el proveedor, nuestro usuario y contraseña, los cuales dependerán de la forma de adquisición del sistema, renta, compra electrónico y si los timbres son emitidos por Aspel o algún otro proveedor. Al terminar de llenar estos datos, es importante dar clic en probar la conexión y nos mostrará un mensaje como el que aparece en pantalla: conexión exitosa con el proveedor de servicio de timbrado. Posterior, hay que dar clic en el botón firmar contrato. Una vez leídos los términos, condiciones de uso del sistema, tenemos que aceptar la ventana y nos indicará una ventana informativa donde indica que la firma del contrato ha sido exitosa. La aceptaremos y hasta este punto hemos configurado el servicio de timbrado. También es importante realizar la configuración del servicio para cancelación.
la cual pues básicamente lleva los mismos datos, o normalmente así es, indicando el proveedor, el usuario y su contraseña. Al terminar, probar la conexión y también nos indicará o nos debe de indicar que la conexión ha sido exitosa con el proveedor de servicio de cancelación. Aceptaremos la ventana y básicamente con esto tendremos la forma general. Para la emisión de documentos de ingreso o cualquier otro documento fiscal, tendremos arriba unos botones, en este caso el de facturas, donde debemos agregar las series para el foliado o emisión de documentos. En este apartado podremos indicar si la serie a agregar es tipo digital o impreso. Las impresas se utilizan para documentos administrativos que no llegan al SAT y las digitales para enviarlos directamente al momento del grabado. Si por alguna razón se trabaja con sucursales que tienen una dirección diferente de emisión, podremos personalizarlo cambiando este valor en la columna personalizar serie. Nos mostrará nuevamente la ventana de personalización y hay que realizar algo muy similar a lo que hicimos en la configuración general. Hay que cargar nuestros certificados de sello digital e indicar la contraseña de los mismos. Nuevamente el sistema nos indicará la vigencia en la parte inferior. Tenemos que colocar de igual manera nuestro régimen fiscal a utilizar y llenar los datos correspondientes al servicio de timbrado para CFDI, colocando los datos correspondientes a nuestro proveedor de timbrado. Nuevamente, si fuese Aspel, pues colocaríamos ese proveedor o alguno de la lista, usuario, contraseña y dar clic en el botón probar la conexión. Nos pedirá la confirmación de la contraseña de timbrado o del proveedor de timbrado, nos indicará que es exitosa y al probar la conexión nos dirá que la conexión con el proveedor ha sido exitosa. Después hay que realizar nuevamente la firma de contrato, leer los términos y condiciones, aceptar la ventana y con esto estaría terminada la configuración del timbrado. En los datos de expedición, al ser una sucursal diferente, pues tendríamos que llenar los datos que nos solicitan, siendo el código postal nuevamente un campo obligatorio. Llenaremos los datos correspondientes a la dirección, recordando que es muy importante, esta personalización solo es en caso de trabajar con sucursales. Si nosotros emitimos los documentos siempre de la misma dirección, no es necesario realizar esta personalización y bastaría con la que generamos anteriormente, solamente indicando que la serie es de tipo digital. Al terminar de realizar el llenado de los datos para la personalización, aceptaremos la ventana. Nos mostrará que la conexión con el proveedor ha sido exitosa y terminaríamos la configuración de nuestra serie. Si por alguna razón debemos configurar o nos hemos equivocado en alguno de los datos, podremos ver la personalización de la serie y hacer la modificación correspondiente como cambio de sellos o cambio de código postal. Al aceptar nos indicará que si debemos o queremos grabar los folios, indicaremos aceptar o sí en este caso. Esto mismo es aplicable para documentos de devoluciones, comprobantes de pago, y también para lo que son las notas de crédito. Entonces, esto sí lo debemos realizar para cada uno de nuestros documentos fiscales a emitir. En la pestaña Fiscales de este mismo rubro, que es factura electrónica, debemos revisar los campos Asignación de claves por defecto para productos sin clasificación. Estos dos campos se generan en automático, por ejemplo, si a uno de los productos que tenemos en el inventario o servicio no le hemos colocado estas claves, podremos indicarle al sistema qué claves les colocará por omisión para que no haya problema en el timbrado. Es muy funcional cuando trabajamos con papelería o algo similar, o herrajes, por ejemplo, donde normalmente la clave SAT y la unidad de medida siempre es la misma. ¿No? Hablamos de metros o kilos tal vez, y siempre es la misma unidad, metales, por ejemplo. En la parte inferior es importante agregar las cuentas bancarias de nuestra empresa o la cuenta beneficiaria de nuestra empresa para realizar la emisión de comprobantes de pago como tal. Para los ingresos como no es funcional. Sin embargo, para comprobantes de pago sí es funcional. Entonces debemos colocar nuestra cuenta bancaria de 10, 16, 18 dígitos. Se recomienda a 18 dígitos, que es la clave interbancaria, seleccionar nuestro banco beneficiario del catálogo que nos despliega y en automático nos colocará el RFC del mismo. Estas son funciones que el sistema ya tiene automatizadas y como les indicaba o les comentaba, es importante tener la cuenta bancaria recomendación a 18 dígitos. Daremos clic en el botón aplicar y aceptaremos la ventana. Con esto hemos realizado la primera parte de las recomendaciones o consideraciones para la emisión de este documento de ingresos. Como segundo término, indicamos la configuración de las claves
de productos, en este caso, desde el menú inventarios, productos y servicios, podremos revisar el detalle dando doble clic sobre el producto que deseamos modificar. Si es uno nuevo, pues sería el botón agregar y llenar todos los datos, o seleccionando el que ya existe y dando clic en el botón modificar. Una vez estando dentro del detalle, debemos ubicarnos en la parte superior e identificar el campo Fiscales, donde en la parte inferior nos mostrará los campos referentes a esta configuración, clave SAT y unidad de medida. Apoyándonos de los catálogos o ayuda del sistema, podremos ubicar en la barra superior o barra de búsqueda una clave que tenga relación con nuestro producto o servicio. En este caso buscaríamos botas impermeables, que es a lo que queremos hacer alusión. Simplemente escribiendo parte de lo que queremos encontrar y dando clic en buscar, podremos encontrar todo lo referente. Lo mismo sucede para clave de unidad. Si no ubicamos exactamente cuál es la clave, podríamos escribir el nombre y de igual manera lo identificaría en caso de existir. Una vez asignados, daremos clic en el botón aceptar para grabar los cambios. Con esto terminaríamos la segunda consideración para la emisión de este documento. Indicamos también que debemos ingresar al menú Clientes, Clientes y realizar la validación del RFC de nuestro cliente, el cual funciona muy similar, solo que en este caso, al ser una validación, tenemos que modificar los datos o detalles de nuestro cliente. El campo RFC, una vez revisado que esté escrito, y si no estamos seguros que esté bien o correcto, podremos dar clic en el botón que se encuentra al final de la línea, que es la validación de RFC. Al dar clic nos indicará si el RFC es válido o no lo es. Esta función puede aplicarse durante el alta de un cliente o cuando ya existe. Daremos clic en aceptar y básicamente cerraremos la ventana ya que hemos realizado o validado esta consideración para la emisión. En caso de que se fueran a emitir comprobantes de pago a estos clientes, podremos asignarles en la pestaña Fiscales el uso de CFDI por default, indicando y tomando en consideración si el uso de CFDI es aplicable para el tipo de persona física o moral, ya que es muy común que durante el llenado tengamos alguna situación donde ese uso de CFDI no es aplicable para el tipo de persona. Entonces es importante validarlo, ahí aparecerán las columnas. También podremos indicar la forma de pago SAT más común que utiliza este cliente y para la emisión de comprobantes de pago podremos agregar la cuenta bancaria en esta situación. De igual manera, 10, 16 o 18 dígitos, recomendación 18 dígitos, seleccionar nuestro banco con ayuda del catálogo y en automático nos indicará el RFC. Con esto grabaríamos todos los datos dando clic en el botón aceptar. Teniendo ya estas tres consideraciones, vamos a realizar lo que es la emisión de nuestro documento de ingreso desde el menú Ventas, Facturas. Con el botón superior izquierdo, Agregar, podremos ver la ventana que nos pide el llenado de los mismos. En este caso, lo primero que debemos indicar es el foliado o el número de documento. En la parte superior, tercer botón, seleccionar tipo de folio o presionando la tecla F9 podremos indicar la serie a utilizar, recordando que teníamos de tipo impresas y digitales. En este caso requerimos una digital configurada para este fin, indicando los datos correspondientes a nuestro cliente al que se le emitirá el documento. Revisar que los datos sean adecuados. Podremos seleccionar o quitar o colocar algún tipo de impuesto o esquema de impuesto preconfigurado, descuentos aplicables, así como si se trabaja con vendedores, indicar quién es el vendedor que está realizando el documento. Colocar en nuestras partidas nuestro producto o servicio desplegándolo con ayuda del catálogo, y es importante que se coloque un precio unitario mayor a 0, ya que actualmente la validación para la emisión de CFDIs nos pide que el valor o precio unitario de nuestros productos o servicios sea mayor a 0, no puede ser negativo o menor a 0. Una vez colocado, podremos proceder con el llenado. Revisaremos si todo está correcto. Vamos a validar lo que son los totales presionando la tecla F4 o desplegando el botón superior izquierdo para la revisión de los mismos. Si todo es adecuado, podremos realizar lo que es el grabado del mismo con el primer botón en la parte superior izquierda. Grabaremos nuevamente los datos y nos mostrará la ventana de condiciones de pago, donde podremos
indicar básicamente si este documento se está pagando en el momento, si es a crédito obteniendo algún tipo de enganche, si es a crédito sin enganche o es pago a plazos en esta situación donde nos mostraría una ventana en la cual indicaríamos cuántos son los plazos a pagar. En la parte inferior es importante realizar o colocar las claves correspondientes a el uso de CFDI, forma de pago SAT y método de pago SAT, tomando en consideración que el uso del CFDI para este cliente lo identificamos con anterioridad, así como la forma de pago más común. En esta ocasión lo dejaremos como pago de contado y daremos clic en aceptar. En esta ventana nuevamente nos mostrará que el uso de CFDI y forma de pago son las mismas que asignamos para nuestro cliente en su configuración. Debemos seleccionar algún concepto para la bonificación de este producto, por ejemplo, transferencia. Podremos colocar un nombre de documento para esta transferencia y al dar clic en agregar básicamente nos saldaría el documento por la cantidad que colocamos en el importe. Si los datos están correctos, podremos dar clic en el botón guardar o presionar F3, mostrándonos y preguntándonos si estos datos son correctos, indicaremos sí, y se comenzaría a realizar la validación para el timbrado. Si todo se realizó correctamente, nos mostrará la ventana de emisión de documentos, donde podremos habilitar la casilla impresión y envío de correo electrónico, así como revisar la dirección a la que se enviaría el comprobante. Si deseamos cambiar el reporte o la impresora con la que se realizará la previsualización del documento PDF. Al aceptar la ventana, veríamos básicamente nuestro documento generado. Notemos que cuenta con las características referentes a nuestro domicilio que previamente identificamos, la serie que configuramos, el tipo de comprobante que es ingreso, el folio de nuestro documento, fecha, así como las claves SAT para forma de pago, método de pago y uso de CFDI, los datos que corresponderían a nuestro cliente como es su RFC y domicilio fiscal. Mostraría también lo que son las partidas o productos y servicios agregados, así como los totales del documento. Bien. Veamos entonces ahora, ya hemos avanzado un poco la configuración para la emisión de comprobantes de pago. Entonces, primero revisemos qué es un comprobante de pago o también nombrado como recibo electrónico de pagos, complemento de pagos o complemento de recepción de pagos, el cual es un CFDI que deberá de emitir la empresa que recibe un pago, en este caso, el cual se le incorpora información adicional específica sobre los pagos recibidos que se asocian a una factura emitida previamente, que no fue saldada al momento de la operación o emisión del comprobante. Hay algunas consideraciones para la emisión de este documento, entre ellas, pues la venta que se haya realizado inicialmente debe haber sido generada a crédito. ¿Qué quiere decir? Que no nos la pagaron en ese momento, que no fue saldada en su totalidad. El método de pago con la que se debió haber emitido el documento de ingreso debe haber sido PPD, así como la forma de pago debió haberse indicado que fue 99. Esto porque como aún no nos lo pagan, pues aún no hemos definido estas dos características, independientemente de si sabemos que el día que nos van a realizar el pago ya sabemos que es transferencia, hasta que no suceda, pues no está hecho, por ello es que se deben de colocar estas dos claves, parcialmente o pago parcialidades o diferido y lo que sería el pago por definir. Bien. Antes de generar lo que es el comprobante fiscal, se deberá realizar el pago administrativo del sistema, en el sistema, perdón. Esto consiste básicamente en 3 puntos. Un documento de ingreso, el cual debe haber sido generado a crédito como indicamos, en la pantalla pueden ver uno de ellos. Se debe realizar en segundo paso lo que es el seguimiento administrativo del pago, ya que en el sistema tenemos lo que es recepción de pagos para un solo documento o un pago que ampara un documento. Sin embargo, también hay la opción de un pago que ampara varios documentos. Entonces, estas dos opciones están en el sistema, solo que estas hasta este punto son administrativas. Y posterior a ello, pues debemos realizar lo que es ahora sí, o lo que sería el documento fiscal, la emisión del comprobante de pago. Bien, esto se realiza en diferentes menús o diferentes lugares dentro del sistema, aunque la función es muy similar. En casos muy particulares, esto es posible llenarlo de forma manual, pero en casos muy particulares, un poco adelante veremos cómo se hace esto en el sistema. Y nos mostraría un documento similar al que estamos visualizando en pantalla, donde vienen pues igual características del comprobante fiscal digital, en este caso es tipo de comprobante, pago, verían claves, información adicional, monedas,
Entonces vamos a aterrizar esto en una situación ya de ejemplificar. Veríamos nuevamente el tipo de comprobante, en este caso pues sí cambia, en el XML tendríamos el tipo de comprobante P, pago, la moneda normalmente para este documento según la guía pues quedaría con 3X, vendría la clave del producto o servicio, en SAE básicamente se debe de configurar un servicio específico para poder realizar esto con la clave 84111506 y la clave de unidad según el catálogo es ACT o actividad. Bien, tendríamos de igual manera lo que es el uso de CFDI. Una vez identificados estos campos, vamos a revisar cómo se hace esto en el sistema. Primero, indicamos que debemos emitir un documento de ingreso. Podremos hacerlo desde el menú Ventas, Facturas, agregando un nuevo documento, seleccionando nuestra serie digital o presionando la tecla F9, colocando los datos de nuestro cliente. Es importante que el cliente tenga habilitado el manejo de crédito. Dentro de su configuración, habilitaremos lo que es nuestro esquema, descuentos aplicables, vendedores y comisiones. Colocaremos los datos referentes a nuestro producto a vender. En este caso, pues vamos a utilizar el mismo que utilizamos en el ejemplo anterior. Colocaremos nuestro precio unitario, recordando que como este es el documento de ingreso a crédito, debe ser generado por un total o una cantidad mayor a 0. Si los datos son correctos, grabaremos los cambios, nos mostrará la ventana de campos libres en caso de tenerla habilitado y observaciones. Nuevamente revisaremos los totales y grabaremos el documento si es que todos estos valores son adecuados. Como indicamos, pues debe ser a crédito con enganche, sin enganche o pago a plazos. En esta ocasión será a crédito sin enganche. Indicaremos el uso de CFDI, la forma de pago 99 como lo vimos anteriormente y el método de pago que es pago en parcialidades o diferido, PPD. Aceptaremos la ventana y comenzará a realizar lo que es el timbrado del mismo documento y validaciones. Si todo está correcto, nos mostrará esta ventana de emisión de documentos. Nuevamente deshabilitaremos lo que es la emisión o envío por correo electrónico y revisaremos que nuestro documento de ingreso esté adecuado. Vemos que contiene todas las características, es de ingreso, vemos que se cumple la forma de pago, método de pago correspondiente, así como el uso de CFDI. Hasta este punto pues hemos emitido nuestro documento, no ha sido saldado a diferencia del otro donde agregamos una transferencia para saldar el documento. Teniendo ya este punto generado, supongamos que tiempo después viene nuestro cliente a realizar el pago correspondiente. Entrando en el menú clientes podremos encontrar recepción de pagos y aquí viene recepción de pagos y anticipos o recepción de pago multidocumento. Como mencioné anteriormente, pues hay una forma de agregar un pago para un documento o un pago que ampara varios documentos. También podremos encontrar esto en el menú clientes, clientes nuevamente, al modificar uno de ellos en la barra lateral izquierda. En información de saldos podremos encontrar todos los documentos que aún o los saldos de los documentos que aún o que se han emitido, perdón. En esta ventana podríamos encontrar ese documento que se generó a crédito y el saldo que aún aparece. Y en la parte superior veríamos nuevamente las opciones de recepción de pago y recepción de pago multidocumento. Una vez abierta la ventana, nos llenará los datos específicos generales como la clave de cliente, la fecha y nosotros debemos colocar el documento a pagar. La fecha es posible modificarla en caso de que sea de días anteriores. Aquí no hay una situación de limitancia. Debemos colocar el concepto con el cual nos están pagando, en este caso es una transferencia, y en documento de pago es importante, se recomienda colocar nosotros mismos un nombre para identificar este pago a fin de no tener demasiadas veces el nombre del mismo documento repetido. En este caso colocaremos pago 12, ¿no? En este caso de que es nuestro pago número 12 o una recepción de pago 12. El monto que nos están pagando, que no forzosamente es el total del documento, puede ser una cantidad menor. Y si deseamos agregar otro pago, pero que tiene una forma de pago diferente, por ejemplo, efectivo, tal vez nos están pagando 500 en transferencia y 200 en efectivo. Lo agregaríamos. Si todo es correcto, grabamos los datos en la parte superior izquierda y podríamos emitir lo que es la previsualización de esa recepción administrativa, que indicamos esto solo es administrativo. Hasta este punto no hemos enviado al SAT nuestra comprobación de que ya se pagó este documento y aún no emitimos el comprobante específico. Una vez que revisemos que esa cantidad o ese saldo esté aplicado a nuestra factura, podremos ingresar en el menú
clientes, nuevamente, para la emisión del comprobante de pago, comprobantes de pago. Aunque también es posible desde ventas, comprobantes de pago. Entraremos a la consulta general de los mismos, agregaremos uno nuevo con el botón superior izquierdo o primer botón de la barra de herramientas. Debemos colocar los datos correspondientes a nuestra serie a utilizar. Como indicamos, para los documentos fiscales deben haber agregado una por lo menos de tipo digital para todos los documentos fiscales. En clientes seleccionaríamos aquel cliente o aquel receptor de nuestro documento de ingreso y al que le realizamos la recepción administrativa. La fecha debe de corresponder con el día en que se emite el comprobante, aunque es posible modificarlo máximo 72 horas atrás. En la parte de documento podremos seleccionar el nombre de la recepción que nosotros escribimos cuando se agregaron esa cantidad específica. En este caso fueron 500 pesos. Al seleccionarlo en automático el sistema nos traerá las formas de pago, fechas de aplicación, importes, monedas, tipo de cambio, y al desplegarlo con el botón que se encuentra en la parte izquierda, puede ser un signo de más o una flecha dependiendo de la configuración de su sistema, nos mostraría todos los datos que corresponden a nuestro documento relacionado, como son el número de documento, el número de pago o parcialidad, que sería el 1, la cantidad o saldo anterior que se debía, el importe, saldos y datos del UID, series, folios, métodos de pago. Podremos agregar lo que corresponde a la cuenta ordenante o cuenta beneficiaria, dependiendo si es cuenta ordenante corresponde a nuestro cliente y cuenta beneficiaria es nuestra cuenta bancaria. Una vez colocados estos datos, podríamos grabar así el documento. Sin embargo, en caso de que no se requieran estos documentos, estos datos, perdón, no es obligatorio. Los datos de las cuentas bancarias no son obligatorios. Son opcionales según nos indica la guía. En la parte superior podremos encontrar un botón que corresponde a recepción de pagos multidocumento, donde en caso de que en ese momento que estamos emitiendo se emita un pago adicional, podremos agregarlo desde esta ventana y el llenado es muy similar, pidiéndonos el concepto de pago, la cantidad que se va a pagar, el documento que se va a o el nombre que le vamos a colocar a este pago, ya que en multidocumento es un pago para varios documentos. En esta ocasión lo haremos solo para uno, solamente para ejemplificar cómo podrían hacerlo desde esta ventana. Seleccionamos el mismo documento y el monto que nos van a pagar. En este caso aún nos deben 1820, vamos a cambiarlo para que sea una cantidad menor, a fin de que el saldo de ese documento pues sea un poco menor. Grabaremos el dato o presionaremos F3, nos indicará que si están correctos los datos e indicaremos sí. Con eso, cerrando la ventana, aparecería nuestro segundo renglón que corresponde al segundo pago emitido. Bien, es importante también mencionar que los campos de cuenta ordenante y cuenta beneficiaria no estarán habilitados si la forma de pago es, por ejemplo, efectivo, donde pues realmente esto no se requiere, solo estará habilitado para aquellas como cheque, transferencias. Si los datos que vemos en pantalla son adecuados, grabaremos el documento en la parte superior izquierda, aceptaremos las ventanas de notificaciones, observaciones y campos libres, y si todo el proceso en general es correcto, pues nos mostrará esta ventana nuevamente para la emisión de documentos. Deshabilitaremos lo que es el envío por correo en esta ocasión y realizaremos la impresión de nuestro comprobante de pago. Notando que cuenta otra vez con las características que vimos anteriormente, como el tipo de comprobante, en esta situación es pago, el concepto con el que se realizaron las bonificaciones en efectivo, el nombre con el que lo podremos encontrar y las cantidades, el tipo de cambio, así como si fuese un documento adicional, pues veríamos el otro concepto, los datos del UID, el documento y el saldo que aún nos resta por pagar, así como la parcialidad 1 o 2 y los saldos que quedaron posterior a esos pagos. Bien, hasta este punto, pues ese es el proceso. Entonces son 3 puntos, es la emisión del documento de ingreso, nuestra recepción administrativa y el llenado de nuestro documento o comprobante de pago, que sería el documento fiscal. Esos son los pasos a seguir generales para esta emisión de forma adecuada. Veamos ahora algunos puntos importantes que han tenido cambios. Los últimos 3 años ha habido muchos cambios con ellos, que es el proceso de cancelación para los documentos. No solo en este sistema, en cualquier plataforma donde ustedes lo hagan, tendrán esta situación. Bueno, para el proceso de cancelación, el SAT establece que la obligatoriedad del proceso inicia a partir del 1 de noviembre del año 2018. Dicho proceso le da el beneficio a los receptores de poder aceptar o negar la cancelación de CFDIs por parte de los emisores.
con la finalidad de evitar malas prácticas, ¿sí? Esto para que no sucediera que se generaban los CFDIs y tú lo reportabas en tu contabilidad y del otro lado la contraparte cancelaba el CFDI simplemente, ¿no? Entonces esta es la situación o ese es el objetivo. El receptor del comprobante fiscal originalmente va a recibir un mensaje a través de su buzón tributario indicándole que tiene una solicitud para cancelación de CFDI, por lo que deberá dar respuesta a más tardar dentro de los 3 días siguientes a partir de la recepción de la solicitud. Básicamente aquí es lo que comentábamos sobre el tiempo o la validación que uno como receptor o que es quien recibió esa factura, pues puede validar o no esa cancelación. Esto, según nos indica la resolución o segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2018 en las reglas 2.7.138 y 2.7.139. Es importante tomarlas en consideración. El esquema que se utilizaba originalmente ante el SAT o en el SAT era el siguiente, ¿no? Teníamos un documento o un CFDI, el cual solo podía haber dos estados, un estado cancelado y un estatus vigente. Hasta aquí básicamente terminaba el esquema que nos apoyaba o que nos indicaba el SAT. Por ello es que era muy sencillo las cancelaciones. Sin embargo, posterior a esta fecha que indicamos, el esquema se actualiza y eh, pues nos muestra que ahora los documentos vigentes pueden estar como no cancelables o pueden estar como cancelables. Si el documento es posible cancelarlo, entonces tendremos un estatus que es cancelable sin aceptación o cancelable con aceptación. Los documentos que no son cancelables, pues son aquellos comprobantes que tengan al menos un documento relacionado vigente, ¿sí? Esto es cuando hablamos de una factura que tiene, por ejemplo, un comprobante de pago. No podemos cancelar la factura porque hay un comprobante de pago emitido. Tendríamos que cancelar el comprobante y después podríamos intentar realizar la cancelación de la factura. Bien, este es el esquema nuevo y es importante tomarlo en consideración. Son básicamente los estatus que tenemos que revisar y tener en consideración siempre que se realice la cancelación, porque es muy común la pregunta, no puedo cancelar mi documento. ¿Tiene un documento? Ah, sí, sí tiene un documento. Entonces, con este pequeño esquema que vemos, pues es bastante sencillo identificar qué es lo que sucede. Veamos entonces cómo se realiza la cancelación sin aceptación. Hay algunas excepciones que el SAT nos indica. Entre ellas, pues, si nuestro documento no excede un total de 5,000 pesos, podemos cancelarlo sin problemas. De eso nos indica el SAT. Si el CFDI a cancelar es de nómina, también. Documentos de egresos, en este caso, notas de crédito, documentos de traslado, conceptos de ingresos expedidos a contribuyentes que se encuentren en el régimen RIF o de incorporación fiscal, los emitidos en mis cuentas dentro del portal del SAT, los FDIs de retenciones e información de pago, operaciones al público en general o cliente mostrador, que lo ubicamos como cliente mostrador, recibidos por residentes en el extranjero, también es posible cancelarlos, los documentos que se encuentran aún dentro de las primeras 72 horas de la emisión. Estos también, sin importar el monto. Aquí si no aplica la regla del monto, básicamente el de los 5,000 pesos totales es cuando ya lo excedimos el tiempo. Pero si no lo hemos excedido, pues podemos cancelar el documento sin problemas. Aquellas facturas a través del adquiriente y el sector primario, según la regla 2.4.3 y 2.7.4.1 de la resolución miscelánea fiscal, también son cancelables sin autorización, básicamente no requerimos autorización del cliente. También los CFDIs emitidos por integrantes del sistema financiero y aquellos CFDIs emitidos por la Federación por concepto de derechos, productos y aprovechamientos. Entonces, si nuestro documento está en alguna de estas excepciones, básicamente es cancelable sin autorización. No la requerimos, no es necesario notificar algo adicional. ¿Qué es lo que hacen en este proceso? Nosotros enviamos la validación o la solicitud. El servidor central o el PAC, en este caso el proveedor autorizado, realizará la validación de que no haya relaciones con otros FDIs o que no se encuentren esas excepciones que acabamos de comentar. Si esto es correcto, pues entonces se genera una cancelación exitosa y nos arrojaría lo que es el acuse de cancelación. Bien. Bueno, en esta parte es importante mencionar que independientemente de que generemos el documento, si en este momento generamos uno, o actualmente el servidor del SAT hace lo siguiente, si en este momento generamos un documento y lo queremos cancelar, no se va a cancelar en ese momento, ya que el servidor nos indica que va a tardar, independientemente de si todavía estamos en tiempo, puede llegar a tardar hasta
3 días en respondernos si la cancelación es correcta. Y eso es importante tomarlo en consideración. Las cancelaciones no siempre se pueden emitir al momento. Normalmente es así, pero tengan en consideración que no es una regla específica. Si lo acabamos de emitir y lo cancelamos en ese momento, no forzosamente tendremos la cancelación en ese momento. Puede tardar horas o inclusive días, 1 o 2 días en que nos permita realizar la cancelación. Lo importante es que se envíe la cancelación y con esa solicitud pues estaría registrada la hora y tiempo en que la enviamos. Por ello es que se realizaría la validación en tiempo y nos indicaría si es sin aceptación básicamente. Entonces tomen en consideración ello para estas cancelaciones. Veamos ahora lo que es la cancelación con aceptación, que pues ya esto sería aquellos que salieron de las excepciones que indicamos y que pues exceden los 5,000 pesos o un monto de 5,000 pesos en total. También podríamos indicar que pues ya excede los 3 días de la emisión, básicamente son aquellos que ya estamos en el cuarto día, pues ya no podríamos realizar la cancelación sin aceptación. Este caso es muy similar, aunque pues se tendría que hacer la solicitud por parte de nosotros hacia nuestros clientes. El servidor central haría la consulta al estado del CFDI, revisando que no tenga relaciones con otros CFDIs, que no se exceda el monto de 5,000 pesos o lo que corresponde a las 72 horas máximo. Si ya estamos fuera de esto, entonces sí, se enviaría una solicitud al buzón de nuestro cliente y tiene 72 horas para respondernos si acepta o rechaza la cancelación. Si la acepta, pues es una cancelación autorizada o cancelado autorizado por nuestro cliente. Si lo rechaza, pues tendríamos el estatus solicitud rechazada y este no se puede cambiar. Esa respuesta que dé nuestro cliente es la definitiva. Y cancelado a plazo vencido o afirmativa ficta es cuando nuestro cliente no revisa ese buzón, no atiende la solicitud, pasan 72 horas y entonces nuestro cliente pues básicamente nos estaría otorgando esa cancelación o cancelación ficta. También se conoce nuestra cancelación porque hace omisión a una notificación, a una solicitud que nosotros pedimos. Entonces es importante que tomen en consideración esto. Probar básicamente. Hoy enviamos la cancelación, esperamos 3 días máximo, le volvemos a dar clic en cancelar o revisamos la cancelación y nos va a notificar alguna de estas. Si la aceptó, pues sería cancelado autorizado, si no, sería rechazado y en su defecto, si no respondió esa notificación, pues tendríamos una cancelación afirmativa, se cancelaría nuestro documento, pero se conoce como cancelación ficta. Bien, ese es el proceso general, es un poco más largo y definitivamente tarda más tiempo. Entonces, igual ahí es situación de estar pendientes con nuestros clientes y si es posible y tenemos muy buen trato con ellos, pues acercarnos y solicitar, ¿sabes qué? Envíe una cancelación, apóyame en el buzón para aceptarla, ¿está bien? No sé, el documento estaba errónea la descripción, la clave SAT, me equivoqué en tu forma de pago, te la voy a corregir. Hay situaciones de este tipo antes de que pase este tiempo, ¿bien? Para la validación de los CFDIs, pues SAE agiliza esta validación de los estados dando un clic en un botón específico permitiendo conocer el estado de cancelación o incluso cuál sería el proceso a seguir. Es decir, si el comprobante no se puede cancelar o si se trata de una cancelación con aceptación o sin aceptación. Esta es una ventana que se ve claramente en el sistema ya como tal cuando estamos haciendo las cancelaciones. Podremos validar antes de si cuál es el estado del CFDI, si es cancelado, o sea, cancelable o no es cancelable. Entonces, esto es importante, es una función que se integró a SAE a fin de que no tengan que ingresar directamente al portal del SAT y es bastante funcional cuando se trata de esta actividad en particular. Bien, saltemos un poco el tema, ya vimos básicamente las generalidades de la cancelación, pero veamos ahora lo que corresponde a las relaciones fiscales entre documentos, que hemos estado hablando bastante de ellos. Y entre los cambios que establece la autoridad para la versión 3.3 de los CFDIs, se establece un campo llamado tipo de relación, el cual se utilizará para indicar la relación que existe entre los CFDIs que se emiten y que estén relacionados con otros CFDIs que fueron generados con anterioridad, donde se deberá de indicar la clave correspondiente al catálogo de tipos de relación y agregar los folios fiscales o UID en cuestión. Esto, pues, como indicamos, un ejemplo claro de esta situación es cuando tenemos una factura que fue generada a crédito y tiempo después hay una relación, hay una situación en la cual se genera un comprobante de pago que puede llegar a tener relación con él.
Otro de ellos podría ser una nota de crédito cuando tenemos un documento de ingreso al cual se le aplica una nota de crédito y tiene una relación fiscal. Tenemos un previo y un posterior. Entonces, este es el ejemplo claro de una relación fiscal entre documentos. Podemos ver también que el SAT homologa esta situación a fin de que no haya claves distantes o dispersas, pues tenemos un catálogo específico donde nos piden selecciona una de este catálogo y con esto yo identifico qué es lo que me quieres dar a entender. Entonces, como podemos ver, pues hay varias características como notas de crédito aplicables, devolución de mercancías, sustituciones, traslados y demás. Es importante revisar esto aunque viene integrado en el sistema. De forma general, durante el llenado de un documento en la parte superior hay 4 círculos negros, los cuales nos permiten realizar esta relación fiscal, indicando el tipo de relación del catálogo o ayuda, y en la parte inferior debemos indicar los datos correspondientes al documento a relacionar o el CFDI a relacionar, que serían el UID, si es posible la clave del documento y la fecha en que se emitió el documento. Esto que vemos en la pantalla, pues básicamente es un ejemplo de cómo es que se ve un documento fiscalmente relacionado. Ahorita vamos a revisar las características más relevantes correspondientes al XML, que básicamente es esto que vemos en pantalla. Nuevamente tenemos, en este caso, pues es un documento de egreso. Tenemos el del catálogo el tipo de moneda y tenemos estos campos específicos que corresponden al tipo de relación, esto en el XML. Y como indicamos o verificamos anteriormente, pues debemos de indicar la clave de relación y el UID con que estamos aperturando o indicando esta relación, el motivo del por qué. Y el llenado general de nuestro documento, ¿sí? Que es indistinto, pero en los FDIs anteriores que revisamos, esto no aparecía, estos dos campos, que es el tipo de relación y UID. Entonces vamos a verlo en el sistema, en el llenado de un documento como tal. Por ejemplo, en este caso es una nota de crédito. Vamos a intentar enlazarla primero a una factura o una nota de venta, tomando en consideración que existe esta posibilidad. En este caso vamos a enlazarla a una factura. Bien, ya que hayamos seleccionado nuestra serie digital para notas de crédito, podremos indicar la clave de nuestro cliente en la ventana de enlace de documentos, colocar el documento como tal que se está enlazando. Vamos a seleccionar alguno de la lista, ese que queremos que quede plasmado. En este caso estamos realizando el enlace para no llenar todos los datos específicos, revisamos que los montos estén correctos y guardamos el cambio. Para el caso de notas de crédito, pues es importante haber realizado previamente el alta de un servicio para esta aplicación. Solamente permite traer servicios. Entonces, en lo que son las partidas, debemos seleccionar ese servicio, tomando en consideración que las notas de crédito se hacen para bonificaciones o descuentos, pero no para la totalidad del documento. Colocar el monto y indicamos anteriormente dar clic en los círculos negros que aparecen en la parte superior. Debemos revisar el tipo de relación, así como lo que corresponde al UID del documento, podremos agregarlo ahí mismo sin mayor problema. Si los datos son correctos, aceptaremos la ventana y grabaremos el cambio. Revisamos también, es importante, los totales, grabamos el cambio, revisamos las claves o condiciones de pago, que sería el uso de CFDI, la forma de pago SAT y el método de pago. Si alguna de ellas es necesario cambiarla, pues este es el momento específico para realizar esas modificaciones. Si es correcta la condición, aceptamos y nos mostraría la ventana de emisión de documentos. Como vemos, la relación fiscal es sencilla desde estos círculos negros y vemos entonces la emisión de nuestro PDF, en este caso una nota de crédito sería un documento de tipo egreso. Veríamos nuestra serie a aplicar, la forma de pago y método de pago, así como el uso de CFDI. Vamos a revisar entonces si el documento es correcto. Indicamos. Vamos a revisar entonces el XML, vamos a extraerlo. Esto es posible hacerlo para todos los documentos digitales. Seleccionándolo y dando clic en el botón de timbrado, aparece el botón extraer. Podremos revisar la ventana de que ha sido extraído exitosamente y vamos a abrirlo para que sea más fácil la lectura. Lo haremos desde Internet Explorer. Vamos a revisar lo que es el XML y vemos entonces que nuevamente nos muestra las claves que ya comentamos anteriormente y viene marcado o viene agregada estos dos campos, que es el tipo de relación y lo que es el CFDI relacionado o UID del documento relacionado.
Entonces vemos que este CFDI sí cambia y la relación fiscal pues es muy sencilla. Como indicamos, debe haber algún servicio agregado y debe tener la clave 84111506 y la clave de unidad ACT. Esto lo podrán encontrar o esta configuración que he indicado para los servicios de comprobantes de pago y lo que son la emisión de notas de crédito. Estas dos configuraciones pueden encontrarlas directamente en nuestra página de ASPE, el menú tutoriales, en este caso para SAE. Van a poder encontrar un documento para cada uno de estos documentos donde les indican esa configuración y cómo realizarlo paso a paso. Bien, entonces esta es la forma general de emitir este documento. Vamos a revisar entonces lo que son las consideraciones para la emisión del CFDI con estímulo fiscal o estímulo para la franja fronteriza norte o sur. El 31 de diciembre de 2018, en el Diario Oficial de la Federación, fue publicado el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte, mismo que entró en vigor desde el 1 de enero de 2019 y derivado de la modificación del decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, se amplió su vigencia hasta el año 2024. El 30 de diciembre del año 2020, de igual manera en el Diario Oficial de la Federación, fue publicado el decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, mismo que entró en vigor a partir del 1 de enero del año 2021. Aquí es importante, pues sí, revisar las características porque hay que realizar un proceso anterior. Para obtener estos estímulos deben cumplir con los requisitos indicados por la autoridad y podrán consultarlos en la liga. Ahorita vamos a revisar cómo es esto y el proceso, pues sí es importante que lo corroboren, ya que no todos los estados tienen esta particularidad o esta funcionalidad. Dichos estímulos pues buscan mejorar la competitividad y reactivar la economía regional, generando empleos, aumentando los ingresos y la recaudación fiscal, así como atraer el turismo, con lo que se benefician pequeñas y medianas empresas. Dijimos entonces que entre estos estímulos fiscales pues son aplicables para el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, ¿no? En este caso, dependiendo cuál de los dos fuese a aplicarse. Entre las consideraciones para el estímulo fronterizo, pues es validar que estés en el padrón de beneficiarios de dicho estímulo de la lista de contribuyentes obligados, ya que si no estás en este, no es posible emitir documentos con alguna modificación en el porcentaje de aplicación de impuestos. Consultar si tu código postal está, porque aunque hay estados que sí están, no es todo el estado, puede ser que estemos en la línea límite y ya no nos corresponda por el código postal de nuestra dirección fiscal. Entonces es importante validar también el catálogo, consultar este código postal. Debemos verificar de los productos o servicios que nosotros realizamos la emisión de documentos o ventas o documentos de ingreso, pues es importante verificar si es aplicable ese producto o servicio. También en el catálogo específico podremos encontrar si esto es aplicable. Y por último, pues hay que configurar nuestro sistema ASPEL, adecuarlo, que esa es su función específica, para que podamos emitir estos documentos. Entonces son puntos específicos, estar dados de alta con ese beneficio, revisar si nuestro código postal fiscal es aceptado para esta emisión y revisar las claves de nuestros productos o servicios, si son aplicables también para que se aplique esta modificación en los estímulos. Como ya nos encontramos en el registro y hemos sido aprobados para este estímulo, se debe realizar algunas configuraciones en el sistema, como indicamos, que es los porcentajes o la configuración del porcentaje de impuesto para los esquemas a aplicar, la asignación del esquema a los productos y la emisión del comprobante indicado en el esquema correspondiente. Ahorita revisaremos cómo se hace esto. Como indicamos, pues en el llenado debemos colocar nuestro esquema previamente configurado y o indicar, revisar que en la partida que estemos agregando, pues sí se esté viendo reflejada esa modificación. En este caso estamos aplicando un IVA del 8%, el cual pues solo es aplicable si nos encontramos dentro de ese padrón y hemos cumplido con todo lo necesario, con todo lo que nos solicitó el SAT. Ya veríamos en nuestro documento pues esa disminución o esa bonificación o cambio, y dependiendo si es un IVA crédito por aplicar al 50 o algo similar, veríamos diferentes características dependiendo cuál es la configuración para la zona en la que nos encontremos. De primera instancia, pues debemos realizarlo desde la página directamente del SAT y revisar si pertenecemos a la zona norte o sur. En cada uno de ellos podremos encontrar información sobre en qué consiste, quién puede aplicar, revisar también los avisos que nos indican para esta situación, cómo nos inscribimos, cómo realizamos la baja, en qué casos no aplicaría
qué necesitan ustedes para realizar lo que es este tipo de facturación, información adicional. Básicamente sí es importante ingresar y revisar esto. En cuanto a las regiones que aplican, pues nos indicaría para la zona norte qué estados podrían aplicar para ello. Lo mismo aplicaría para lo que es la zona sur. Al revisar, por ejemplo, la aplicación del estímulo de IVA, pues revisaremos nuevamente los mismos conceptos y podemos ver, dando clic en región fronteriza sur, qué estados, qué zonas sí son aplicables para que se pueda emitir este tipo de documento con este estímulo fiscal. Bien, tomando en cuenta y considerando pues que es más que nada el objetivo es incrementar o mejorar la calidad ahí de esa zona, ¿no? Cantidad de empleos, reactivación de economía, ese es el objetivo. Entonces, en el catálogo de CFDIs que pueden encontrar directamente en el SAT o buscándolo en internet, van a poder localizar los códigos postales. En sus catálogos de códigos postales es importante ubicarse, buscar su código postal dependiendo si están en en cualquiera de las dos hojas que aparecen de forma específica. Con un filtro básico podremos validar si es aplicable para nuestro código postal. Por ejemplo, para el 1 o 2, el 1 es aplicable para la zona norte, la columna estímulo. Entonces, todos los códigos postales que vemos en la primera columna y que en la de estímulo tienen el número 1, pues son aplicables esos estados para ese estímulo de la zona fronteriza norte, y los que tengan el número 2 pues sería estímulo para la zona fronteriza sur. Hay que ubicarnos, hay que identificarnos y revisar si realmente pues podemos o tenemos ese beneficio, somos acreedores de ese beneficio. Aquellos que tengan el cero, pues definitivamente no tienen ninguno de los dos. Dijimos también que la clave del producto o servicio, dependiendo qué es lo que vayamos a facturar, pues también debemos revisarlo en la columna de estímulo fiscal fronterizo, aplicando un filtro básico. Aquellos que tengan el número 0 no aplican para ese estímulo, mientras que los que tengan el número 1 sí aplican para ese estímulo. Es importante revisar estas dos características, como indicamos anteriormente. Bien, ahora revisemos en el sistema, desde el menú configuración en parámetros del sistema. Debemos revisar pues la información general que ya habíamos ubicado anteriormente, y en la pestaña parámetros generales hay una pestaña llamada impuestos, donde podremos modificar y habilitar el desglose de IVA. Aquí es donde podremos cambiar los valores, no solo para este, sino para los demás impuestos, ya que esté configurado y habilitado. Más que nada la casilla desglose, es posible dar de alta un esquema desde el menú inventarios, esquemas de impuestos, donde el sistema ya tiene preconfigurados algunos otros. Agregaremos en esta ocasión uno nuevo que se va a llamar IVA fronterizo. Bien. Debemos indicar si aplican a precio base, exento, no aplica, al acumulativo o demás. Alguna de las opciones que nos soliciten dependiendo si realmente lo vamos a utilizar o no. En este caso, pues vamos a deshabilitar los tres primeros que no se utilizan y vamos a dejar el último, que es el que queremos aplicar al precio base, que es un estímulo del 8%. Es importante tomar en consideración que estos esquemas no es posible eliminarlos. Sí podemos modificarlos, pero no eliminarlos. Hay que tener cuidado a la hora de agregarlos. Si contamos con interfaz, podremos agregar lo que son las cuentas contables. Ya tenemos agregado nuestro esquema con un impuesto del 8%, independiente al que dejamos en los parámetros, ya que ese es general. Vamos a revisar ahora desde inventarios nuestro producto, dando doble clic o modificándolo. Vamos a revisar en la pestaña de impuestos, como indicamos en la presentación. En el esquema de impuestos que dimos de alta debe ser asignado al producto, para que este producto, a la hora de facturarse, se aplique no el 16, sino el 8% configurado en nuestro esquema. Durante el llenado, pues iríamos al menú de ventas, facturas, agregaremos un nuevo documento, en este caso de ingreso, seleccionaremos la serie digital a aplicar, que previamente configuramos, los datos de nuestro cliente al que se emitirá el documento, y debemos colocar el esquema para la emisión. En este caso, pues ya lo dimos de alta, solamente es utilizar la ayuda de catálogo, seleccionarlo, o podremos dejarlo de esta manera en blanco para que se aplique solamente el esquema configurado en el producto. Entonces, una de las dos son opciones, cualquiera de los dos. Revisaremos las características, traemos nuestro producto y como en él habilitamos el esquema directamente, pues en automático nos coloca el 8% sobre el producto. Colocaremos nuestro precio unitario, revisamos los totales y vemos que efectivamente nos está aplicando esta modificación del impuesto.
Entonces, como indicamos, podemos agregarlo directamente al producto o si no lo agregamos, podremos colocarlo sobre un esquema general para el documento, teniendo en cuenta que se aplicaría para todas las partidas. Entonces, una vez llenados estos datos, podremos revisarlo ahora. Vamos a revisar la opción general en caso de que tuviéramos o necesitáramos agregar, por ejemplo, un esquema general del 16%, independientemente, pues podríamos cambiar este valor, ¿sí? Es importante tomar en consideración esta situación, ya que en este momento, pues el que está mandando o el que tiene la función de mayor nivel sería el de documento, el esquema aplicar sobre el documento. Bien, revisaremos nuevamente nuestros datos, grabaremos los cambios. Vamos a dejar nuestra configuración general de nuestro producto, ya lo regresamos al 8%, que es la que nosotros estamos buscando. Si ya los datos están correctos, ya revisamos que el total de nuestra partida y los impuestos aplicables se calculan de forma adecuada, grabaremos el documento. Nuevamente, como indicamos, hay que revisarlo. Colocaremos nuestras condiciones de pago. Agregaremos ese pago a efectuar, si fue en efectivo, cheque, transferencia o alguna otra. Daremos clic en agregar para saldar este documento, revisaremos el uso de CFDI, forma de pago y método de pago, presionamos F3 o guardar y si nosotros estamos dados de alta con este estímulo, pues lo permitiría, si no mostraría algo como lo que aparece. El RFC no se encuentra registrado para aplicar el estímulo franja fronteriza. Entonces, como vemos, no se puede aplicar si no estamos registrados para esta función. Es muy importante. Y pues el documento quedaría pendiente, ya no es posible timbrarlo ni modificarlo. De este modo, pues sí es relevante que sí hayamos realizado el trámite para poder emitir este documento, y el orden en que se apliquen los esquemas de impuestos dentro de los documentos o el producto, pues también influye bastante. Entonces tenemos la opción de aplicar el esquema de impuestos, perdón, en el documento, el que dimos de alta, que sería en este caso el último de 8%, y o si no, dejarlo en cero y habilitar el esquema dentro del producto para que cada uno de ellos tuviese un esquema diferente o una aplicación de impuestos totalmente distinta. Bien, veamos a las conclusiones como tal. Se ejemplificó la configuración necesaria en el sistema de Aspelsai para el correcto timbrado de los CFDIs más comunes en la operación de las empresas, reduciendo tiempos de captura e incongruencias de información, cumpliendo con los requerimientos fiscales que la autoridad solicita mediante sus herramientas y menús intuitivos que el sistema ofrece. Entonces, recordemos que las configuraciones que vimos el día de hoy y estos puntos importantes son generales, son aplicables de forma general, y en caso de no ser el sistema SAE el que ustedes utilizan o piensan utilizar, Facture, ADM y Caja trabajan con configuraciones muy similares y menús que básicamente llevan el mismo nombre. Las funciones son particularmente semejantes. Básicamente con esto estamos terminando lo que es este webinar. Los invitamos igualmente a consultar el calendario de eventos en www.aspel.com.mx/webinars o contactar de igual manera para una ayuda un poco más independiente y personalizada a nuestro grupo de expertos en www.aspel.com.mx/expertos. Bien, recuerden que para nosotros su opinión es muy importante, entonces al finalizar esta sesión, como lo indicamos al inicio, aparecerá un breve cuestionario. De antemano les agradecemos mucho su participación y estamos abiertos para responder todas sus dudas.